Es intrigante la teología del Nuevo Testamento cuando dice que Dios se volvió un ser humano. Leyendo Isaías 40, el verso 18 y 25, declaran abiertamente: ¿qué hará y se asemejará a Jehová? ¿A qué me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? Porque yo me siento sobre el círculo de la tierra. Y habla de varios conceptos que hacen de un Dios magnífico, como que imposibilitara la forma de que Él se volviera humano. De hecho, cuando le piden, los israelitas le piden a Jehová que descienda a la tierra, Isaías 64 dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se oscureciera en los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. El mismo Zacarías declara que cuando el Señor venga a la tierra, se partirán los montes y saldrá un río de agua por entre medio. Pero entonces, ¿cómo Dios también vendría como siervo? Esos conceptos en la teología hebrea, Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que se hace visible, que se hace humano a través de un ángel. El Dios que nace. Un niño nos es nacido. Entonces, ¿cómo conciliar o cómo hacer ver que Dios sería humano? ¿A qué lo compararemos? Si hablaba de una persona, de un rey normal. Pero ahí está lo intrigante. Porque en el mismo contexto de Isaías, dice: preparen el camino a Jehová. Se manifestará la gloria de Jehová. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: vean aquí al Dios de ustedes. Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Cómo veremos a Jehová? ¿Cómo lo veremos realmente? ¿Cómo Él será rey sobre toda la tierra? Y aquí el misterio. Porque si dice que su gloria se manifestará, entonces obviamente surge la pregunta: si nada creado puede representar a Dios, ni madera, ni piedra, ni figura hecha por manos humanas, cosas que no tienen vida ni aliento de vida, ¿cómo podría Él mismo hacerse visible o accesible sin contradecir su propia naturaleza trascendente? Y aquí entramos en lo que estamos señalando. Hay un misterio en las Escrituras, porque hay una única cosa que Dios creó, que dice la Biblia, que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, el ser humano. Génesis 1:26. Por tanto, el único vehículo o forma en la que Dios podría manifestarse sin violar su propia unicidad sería a través de aquello que ya lleva su semejanza, el hombre, el humano. Por eso en ese sentido, cuando Isaías dice la gloria de Jehová se manifestará, está anticipando una revelación visible personal, no una estatua, ni un símbolo, ni una presencia, ni una nube, ni un fuego, sino una presencia viva. Y lo mismo, como decíamos, en Isaías 9:6, en Isaías 7:14, en Isaías 53, en Miqueas 5:2, cuando los profetas hablan de un niño que nacerá en Belén, que será siervo de Jehová, que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Esta tensión de alguna manera se resuelve. Dios no se hace semejante al hombre desde fuera, sino que asume la humanidad que Él mismo diseñó a su imagen. Por eso cuando habla del hijo de David, y levantaré para David un renuevo, y su nombre será Jehová. Lo mismo en Isaías 9:6 cuando dice será Dios con nosotros, Padre eterno, porque como dice Miqueas 5:2 será desde los días de la eternidad. De alguna manera este Mesías que iba a nacer en Belén, iba a ser Jehová mismo, el Jehová visible, el hijo de Jehová, el hijo de Yahvé, el hijo del Dios único. Este hijo, que es un Elohim, igual que su padre Elohim, es una unidad. Yo y el Padre uno somos. Por eso, cuando Dios se hace humano, Dios no se hace semejante, como decíamos, desde lo externo, sino se vuelve como su semejanza. Por eso lo único que Dios hizo semejante a Él es como Dios se haría semejante a Dios a través de un humano. Es interesante esa conexión de la semejanza. El humano es semejante a Dios y Dios se vuelve semejante a los humanos, por decirlo de alguna manera. De modo que teológicamente hablando, no es que Dios se degrade al volverse hombre, sino que revela mayormente su grandeza, porque todos los hombres van a Dios, pero Dios viene al hombre, y caminaré entre ustedes, dice Levítico 26, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. Por eso ante Jesús se inclinaban, por eso Jesús perdonaba, porque este Hijo de Dios tenía la autoridad del cielo, y la forma más plena que era semejante a Él, lo único semejante a Él en toda la creación,
era un ser humano. Por eso el apóstol Juan, en el verso 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Pero el 14 dice, y ese verbo, esa imagen de Dios, la visibilidad de Dios fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, tal como lo dice Isaías 40. Gloria como del único Hijo del Padre, el unigénito. Entonces, de alguna manera, podríamos afirmar que lo único capaz de manifestar a Dios es aquello que fue hecho a su semejanza. Cuando Isaías anuncia de nuevo, vendrá Jehová, preparen el camino a Jehová, están anunciando una manifestación humana y divina a la vez. El Dios invisible se hace visible en la forma que Él mismo declaró. Y cuando la Escritura dice que no es hombre para que mienta, está hablando en el sentido de la mentira. Dios, por eso cuando habla del siervo sufriente, no se halló maldad en su boca, ni engaño. Por eso es el cordero sin mancha, sin pecado, el pan sin levadura, sin pecado, ese cuerpo divino y humano a la vez, como dice la teología, 100% hombre, 100% Dios. Se le llama Dios por su divinidad, por ser el Hijo de Dios, ostenta el título de Dios, a diferencia de todos los ángeles que se le llamaron hijos de Dios, o al pueblo de Israel, o a los reyes que se le llamaba hijos de Dios, no se les podía llamar Dios. Al único que se le autoriza a llamar Dios y que lleva el nombre de Dios en sí mismo es al Mesías único. Jeremías 23:6, se le llamará Jehová. Lo mismo del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando dice, y Jehová visitó a Abraham. ¿Cómo que Jehová visitó a Abraham si nadie lo puede ver? En su forma visible, porque Jesús existía desde antes de la creación del mundo. Es la mitosis divina. Jesús antes de hacerse humano, ya existía. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham vio mi día. Entonces, de alguna manera, este Jesús es el Dios visible, la imagen del Dios invisible. Jesús murió, pero el Padre no murió, porque es inmortal el Padre. Pero el Hijo sufrió, tal cual nosotros experimentamos la muerte. Pero el Padre lo resucitó, demostrando que este humano sería distinto a todos los humanos, este resucitado que no vuelve a morir. Por eso Él se hizo humano. El hombre fue hecho a semejanza de Dios. Así Dios se hizo humano, porque eso era lo único semejante a Él en toda la creación.